Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor gobernador Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo, muchas gracias por su hospitalidad. Señor licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, muchísimas gracias por sus palabras. Estimada señora Judith McGregor, embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda en México. Licenciada Angélica Fuentes, presidenta de OmniLife, de Chivas, de la Fundación ABC. Muchas gracias por esta invitación, muchas felicidades por lo que están haciendo. El señor Isaac Lee, editor en jefe de la revista Poder. Señor Shannon Stowell, presidente de la Adventure Travel Trade Association. Señora Bárbara Hernández, presidenta de la Fundación Pedro y Elena Hernández. Distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto acompañarles en la presentación de estos importantes documentales. Yo mismo estoy ya ansioso de verlos porque no los he visto, me interesa mucho, pero es de Árboles, Estrellas y Oro del Amazonas. Muchas felicidades a los productores, a los directores, al equipo técnico, a todos los que hicieron posible esto y qué bueno que se presente aquí en el marco de la COP16. Felicidades por su profesionalismo y por su talento. Como bien ha dicho la señora Angélica Fuentes, casi el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación, de manera que solo evitando este problema de deforestación, evitamos precisamente la quinta parte del problema que estamos viviendo de cambio climático. Y me voy a desviar un poco de los temas que tenía yo preparados, porque bueno, me emocionan muchas cosas, lo que ya se ha comentado aquí, lo que estamos esperando por ver, pero también la fotografía que está aquí atrás de mí, que no me deja de emocionar, ¿no? Yo veo que esta fotografía corresponde a la reserva de Montes Azules. La reserva de Montes Azules está colindada, delimitada por varios ríos. Digamos que hacia el oriente está delimitado con la frontera con Guatemala, hacia el nororiente, frontera con Guatemala, el río Usumacinta. Y al río Usumacinta, digamos que está así, un afluente es el río Lacantún, que delimita la otra parte, el otro límite de la reserva de Montes Azules. Y de afluentes del río Lacantún hay varios ríos que además tienen peculiaridades. El río Negro es uno, el otro río es el Tales y otro más. Son diferentes los colores, no porque tengan agua sucia, sino que son diferentes porque uno, por ejemplo, un río tiene todavía sedimentos coralinos y hace que el agua del río se vea azul, y otro, el río Negro, tiene otro tipo de material en el sustrato, que es este, ¿no?, que se vea oscuro, pero el agua es cristalina. La gran ventaja de los ríos de Montes Azules es que quizá son los últimos ríos del país, y me atrevo a decir de varios países, por lo menos en América Latina, que tienen el agua totalmente limpia. ¿Por qué? Porque el cauce del río nace en el corazón de la reserva de Montes Azules y no hay ninguna población río arriba. Yo he tenido el privilegio de ir varias veces a Montes Azules, me gusta mucho ir, me llevo ahí a mis niños, y bueno, pues ahí con la doctora Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, que está ahí precisamente muy pegada a Montes Azules, hemos tenido oportunidad de recorrer esos ríos y esos montes y esas selvas. Y ha sido realmente una de las mejores experiencias de mi vida. Este río, que como ustedes pueden imaginar, como todos los ríos, tiene pues obviamente una fauna muy rica, cocodrilos, uno puede ver ahí los jabalíes de repente llegando a tomar agua. Yo no he visto, pero he visto muchas fotografías de pumas también llegando a tomar agua. La reserva de Montes Azules está integrada por toda la flora de la selva húmeda tropical de México. Se pueden observar, yo creo que muchas vegetaciones. La ceiba, que es el árbol majestuoso de la selva, esa por ejemplo me parece que es una ceiba, y como ustedes saben, la ceiba es el árbol mágico de los mayas. En el Popol Vuh se habla de que el cielo está precisamente en las copas y el inframundo está en las raíces. Y el tamaño de la ceiba, que aquí se ven muchas a mis espaldas, es tal que nos tomamos una foto con Margarita y los niños, y no sé si alcanzan a ver, abajo de la ceiba hay una especie de rayita, una amarilla, y ese es el tamaño que tenemos nosotros en la foto comparado con el tamaño de la ceiba. Es decir, el ancho de la base de la ceiba es, pues no sé,
en la fotografía de unos, pues no sé, decenas de metros. Y eso está integrado a la ceiba. En las copas de los árboles, en la selva de Montes Azules, hay varios niveles de estratos de vida, varios niveles de temperatura y varios niveles de humedad. Hay distinta flora y distinta fauna dependiendo de lo que está en el suelo, de lo que está a media altura en los árboles y de lo que está en las copas de los árboles más altos, que no todos tienen la misma dimensión. Ahí, por ejemplo, en la copa de los árboles más altos, es donde fue visto el último individuo, la última, pues esperemos que no sea el último, pero fue visto hace ya casi 8 años, está a punto de pasar a especie extinta si no vemos otro individuo pronto. El último individuo del águila arpía, que es un águila que al abrir sus alas llega a medir más de 3 metros de extensión y es el águila más grande del continente y está en suelo mexicano. En la reserva de Montes Azules están presentes casi la mitad de todas las especies de biodiversidad en México, que de por sí es el país con la cuarta mayor biodiversidad de todo el mundo. La reserva de Montes Azules además es un milagro de supervivencia. ¿Por qué razón? Por lo que acaba de decir exactamente el señor gobernador, que yo creo que ahí nos vamos dando a ver quién es más apasionado del tema de los bosques y las selvas, ¿no? Que yo sepa son como 300,000 hectáreas, gobernador, ¿será? 300,000 hectáreas que están preservadas gracias a políticas públicas, gracias a las comunidades que están ahí o que son dueñas formalmente, que son dueñas de esos bosques, los lacandones, que han aceptado, entre otras cosas, preservar la selva, que han aceptado incorporarse en varias de sus comunidades al programa de servicios ambientales. Pagamos, por ejemplo, cuando hemos podido establecer el programa, que serán como 1,000 pesos por hectárea de las 300,000, para que preserven simplemente la selva lacandona. Pasando el río Lacantún, que estaría como al nivel del piso, pasando el río Lacantún está la última esquinita de México entre el Usumacinta, el Lacantún y la frontera de Guatemala del río Suchiate. Está un triángulo que está integrado por varios municipios, entre ellos Marqués de Comillas y otro más. Sin embargo, Marqués de Comillas no fue una comunidad así, sino fue más bien un ejido, peticionarios de tierra de todo México a que le dieron esa tierra, y naturalmente los ejidatarios que tenían la misma selva durante varias generaciones acabaron con la selva y están sembrando pues maíz y algunas cosas que pues ya francamente tienen ganado y bueno, sí, viven bien, pero lo que algún día que quiero hacer es que ese triangulito de Marqués de Comillas lo rescatemos. Y así que aquí voy a invitar a varias gentes que quisieran hacer algo por el medio ambiente, a que nos ayuden a comprar tierras allí en Marqués de Comillas o a rentarlas y pagarles a gente. Si no vamos a poder sembrar otra vez cedro rojo y ceibas, pues que plantemos, como está haciendo el gobernador Sabines, pues por lo menos especies frutales o palmas o cacao o café o caucho, en fin, todas las especies que puedan ser arbóreas, aunque sean con una vertiente más comercial, para que la gente pueda recuperar los microclimas que rodean pues a una zona tan importante como esta. Montes Azules se puede ver en el mapa. Ustedes busquen en el Google este circuito que está entre el río Usumacinta y la frontera con Guatemala. Y se puede ver que es distinto Montes Azules, yo diría todo el resto del país y una buena parte del continente. Es lo que queda, digamos, verde, verde, verde en ese rincón de México. Cada año se perdían en México en la década pasada, según la FAO, 355,000 hectáreas por año. Es decir, más de una reserva de Montes Azules se perdió por deforestación en la década pasada cada año. Una superficie que será, pues yo no sé, estaba tratando de calcular alguno de los estados de la República. Y gracias a este tipo de acciones de preservación hemos podido frenar esa deforestación y este año estamos estimando que en México sí se perdió todavía, pero se perdió, pues entre comillas, únicamente 128,000 hectáreas. O sea, la bajamos de 355,000 a 128,000 y vamos por 0 hectáreas perdidas por deforestación, por tala, por incendios. Obviamente hay que compensar muchas hectáreas por año para que podamos llegar a ese punto de equilibrio. El gobernador Sabines apunta una cosa medular que fue lo que pasó en nuestro México. Cuando la revolución culminó, una de sus banderas yo creo que más legítimas y más justas y más admirables es el reparto agrario.
Sin embargo, si el reparto agrario duró en Cuba 2 años y en China, con sus casi 1.000 millones de habitantes, duró 10 años, en México el reparto agrario se prolongó pues nada más como 64 años, ¿no? Entonces muchos predecesores míos, yo no digo que de buena fe, pues repartían y volvían a repartir y repartían. Cuando se acabaron los latifundios empezaron a repartir las selvas y los bosques, ¿no? Por eso, entre paréntesis, ustedes observan el relato de la insurrección en Chiapas en el 94, las reuniones de los zapatistas en la selva, ¿dónde eran? En el ejido Morelia, la convención del ejido Aguascalientes. ¿Y por qué se llamaban así los ejidos? Porque eran peticionarios de tierra al que el gobierno les otorgaba tierra, pero no se las otorgaba ni en Morelia, donde ellos vivían, ni en Aguascalientes, les otorgaba un pedazo de selva. Y cuando llegaban los ejidatarios, pues veían la selva, no tenían que comer y talaron la selva. Esa es la historia, una parte de la historia que nos ha ocurrido y que hay que revertir. Yo quiero también corresponder y mencionar el valeroso trabajo del gobernador Juan Sabines, con quien nos hemos podido entender muy bien, para poder liberar la selva y procurarles otro asentamiento a esas comunidades. Porque una vez que una comunidad se asienta aquí en medio, ya no hay manera de defender la selva ahí, y se le empieza a comer, le empieza a talar y se va extendiendo. Por eso la labor que hemos hecho entre la Secretaría de Reforma Agraria y el Gobierno del Estado de Chiapas ha podido liberar la zona de Montes Azules. Ojalá podamos replicar esos ejemplos. Traigo otros comentarios acerca de lo que estamos haciendo en otras zonas de México. Creo que no viene al caso, yo mejor prefiero ver los documentales que tienen preparados. Yo tengo mis propias fotos y mis propios videos que tomé con mi propia cámara del río Lacantún. Algún día se los enseño con mis hijos, con el primer ministro de Dinamarca, que nos echamos a nadar pues en esos ríos. Y ha sido una experiencia pues que algún día replicaremos, y ojalá México pueda ser también conocido por estas cosas que son verdaderamente extraordinarias y únicas en el mundo. Muchas gracias y felicidades.